Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Pío de Pietrelcina. Escrito por el padre Ángel Peña. Capítulo 7. El padre Gabriel Bove declara: para mí era sorprendente lo que decía la gente de que el padre Pío tenía mucha familiaridad con su ángel custodio y le pedía que fuera durante la noche a confrontar a los enfermos y socorrer a los pecadores. Esto me lo confirmó el mismo padre. Un día de verano de 1956, después de bendecir a los fieles, salía el padre Pío de la iglesia muy fatigado. Aquel día parecía que estaba más cansado de lo ordinario. Caminaba apoyado del brazo del padre Giambattista y se parecía a San Francisco estigmatizado bajando del monte. Yo lo tomé del otro brazo, preguntándole: «Padre, ¿está muy cansado?» «Sí, hijo mío, estoy aplastado por tanto calor. Esta noche descansará. Además, pediremos a su ángel custodio que venga a aliviarlo». Detuvo el paso y con una fuerte voz me gritó: «¿Pero qué dices? Debe ir de viaje». Era eso precisamente lo que yo quería saber. Disimulando mi sorpresa le respondí: «¿Qué? ¿Su ángel debe viajar?» «Cierto». Entonces le dije: «Padre, si su ángel debe viajar para confortar a los enfermos y socorrer a los pecadores, permita que nuestros dos ángeles al menos tomen su puesto». «No, que cada uno de sus ángeles esté con su protegido», y sonriendo añadió: «¿Y si estos ángeles se ponen celosos?». El padre Alessio Parente declaró: cuando el padre Pío confesaba, si alguien le preguntaba: «¿Qué hago cuando necesito su ayuda y no puedo venir a verlo?», generalmente respondía: «Si no puedes venir, mándame tu ángel custodio». Un día estaba en la terraza con él. Le pedí un consejo para una persona y me respondió: «Déjame en paz, ¿no ves que estoy ocupado?». Yo me callé, pero lo veía rezar el rosario y no me parecía demasiada ocupación. Pero él añadió: «¿No has visto todos estos ángeles custodios de mis hijos espirituales que van y vienen?». Yo le respondí: «No los he visto, pero le creo, porque usted cada día les repite a sus hijos que se los manden». En 1965, yo pasaba parte de la noche acompañando al padre Pío, y por la mañana debía acompañarlo hasta el altar. Guardaba sus guantes y me iba a mi celda a descansar un poco. Muchas veces, cuando no me despertaba a tiempo, sentía a alguien tocar fuerte a mi puerta. A veces sentía en mi sueño una voz que me decía: «Alessio, levántate». Un día no me desperté ni para la misa ni para acompañarlo después con las confesiones. Despertado por otros hermanos, fui a la celda del padre Pío y le dije: «Discúlpeme, padre, pero no me he despertado». Y me respondió: «¿Tú crees que voy a mandarte siempre a mi ángel custodio a despertarte?». El padre Alessio Parente relata: una mañana, al dar la comunión, se terminaron las hostias de mi copón. Cuando lo estaba purificando, del lado derecho de mi espalda vi una hostia que, como una flecha, fue a meterse en el copón. Después de las confesiones, fui a la celda del padre Pío y le conté el hecho. El padre, en tono severo, me dijo: «Agradece a tu ángel custodio que no te ha hecho caer a tierra a Jesús. Aprende que la comunión se distribuye con amor y reverencia». Un día le llegó una carta toda ennegrecida por el diablo, que no se podía leer. En carta del 13 de diciembre de 1912 le dice al padre Agustín: «Con ayuda del angelito, he triunfado esta vez sobre el pérfido cosaco». He leído su carta. El angelito me sugirió que a la llegada de su carta la echara en agua bendita antes de abrirla. Así hice con la última, pero ¿quién puede describir la rabia de Barba Azul? La gente anciana de Pietrelcina contaba que el padre Pío tenía poco cuidado en cerrar la puerta de su casa cuando salía, a quien le reprendía por ello. Decía: «Hay un ángel que me cuida la casa». La señora Pía Garela manifestó que en 1945, poco después de terminada la guerra, el 20 de septiembre, se hallaba en el campo a unos kilómetros de Turín y deseó enviarle al padre Pío un telegrama de felicitación por el aniversario de sus llagas, pero no encontró a nadie que se lo pudiese enviar por estar en el campo. De pronto, se acordó de la recomendación del padre Pío.
Cuando tengas necesidad, mándame a tu ángel. Entonces se recogió unos momentos y le pidió a su ángel que le diera personalmente la felicitación. A los pocos días recibía una carta de una amiga de San Giovanni Rotondo, Rosinela Placentino, en la que le informaba que el Padre Pío le había dicho: escribe a la señora Garela y dile que le doy las gracias por la felicitación espiritual que me ha mandado. Atilio de Sancitis, abogado ejemplar, contó un hecho que le ocurrió a él mismo. El 23 de diciembre de 1949, debía ir de Fano a Bolonia con mi mujer y mis 2 hijos, para traer al tercer hijo Luciano, que estaba estudiando en el Colegio Pascoli de Bolonia. Salimos a las 6 de la mañana, pero como no había dormido bien, estaba en malas condiciones físicas. Guié hasta Forlì y cedí el volante a mi hijo Guido. Una vez que recogimos a Luciano del colegio, nos detuvimos algo en Bolonia y decidimos volver a Fano. A las 2 de la tarde, después de haber cedido el volante a Guido, quise guiar otra vez. Una vez pasada la zona de San Lorenzo, noté mayor cansancio. Varias veces cerré los ojos y cabeceé. Quise dejar al volante a Guido, pero se había dormido. Después ya no me acuerdo de nada. A un cierto momento recobré el conocimiento bruscamente por un ruido de otro coche. Miré y faltaban solo 2 kilómetros para llegar a Imola. ¿Qué había sucedido? Los míos estaban charlando tranquilamente. Les expliqué lo sucedido. No me creían. ¿Podían creer que un auto había ido solo? Después admitieron que yo había estado inmóvil un largo rato y no había respondido a sus preguntas ni intervenido en la conversación. Hecho el cálculo, mi sueño al volante había durado el tiempo empleado para recorrer unos 27 kilómetros. 2 meses después, el 20 de febrero de 1950, volví a San Giovanni Rotondo y le pedía una explicación al Padre Pío, que me respondió: tú dormías y tu ángel guiaba el coche. Sí, tú dormías y tu ángel guiaba el coche. El señor Pier Giorgio Viabate tuvo que viajar en su coche entre Firenze y San Giovanni Rotondo. A medio camino se sentía cansado y se quedó un rato en esta estación de gasolina para tomar un café. Después continuó el viaje. Dice el protagonista: solo recuerdo una cosa. Encendí el motor y me puse al volante. Después no me acuerdo de nada más. No recuerdo ni un segundo de las 3 horas pasadas manejando al volante. Cuando ya estaba frente a la iglesia de San Giovanni Rotondo, alguien me sacudió y me dijo: ahora toma tú mi puesto. El Padre Pío, después de la misa, le confirmó: has dormido durante todo el viaje y el cansancio lo ha tenido mi ángel, que ha manejado por ti. Dice una de las hijas espirituales del Padre Pío: una de las devociones que nos inculcaba era la del ángel custodio, porque, como él decía, es nuestro compañero invisible que está siempre junto a nosotros desde el nacimiento hasta la muerte, por lo que nuestra soledad es solo aparente. Nuestro ángel está siempre a nuestro lado desde la mañana, apenas te despiertas, y durante toda la jornada hasta la noche, siempre, siempre, siempre. ¿Cuántos servicios nos hace nuestro ángel sin saberlo ni advertirlo? En la carta al padre Agustín del 5 de noviembre de 1912 le escribía: el sábado me parecía que los demonios querían acabar conmigo. No sabía a qué santo dirigirme. Me vuelvo a mi ángel, y después de hacerse esperar un poco, al fin viene, aleteando en torno a mí, y con su angélica voz cantaba himnos a la divina majestad. Le grité ásperamente de haberse hecho esperar tanto, mientras yo estaba pidiéndole su ayuda. Para castigarlo, no quería mirarlo a la cara, quería alejarme y huir de él. Pero el pobrecito vino a mi encuentro casi llorando. Me agarró para que lo mirara y lo vi apenado. Me dijo: estoy siempre a tu lado, estaré siempre junto a ti con amor. Mi afecto por ti no desaparecerá ni con tu muerte. Sé que tu corazón generoso late siempre por nuestro común amado. Pobre angelito, él es demasiado bueno. ¿Conseguirá hacerme conocer el grave deber de la gratitud? Otro episodio hermoso. Cuando el Padre Pío estaba en el ejército, le dieron licencia por convalecencia. Debía viajar de Benevento a su pueblo de Pietrelcina,
y no tenía más que media lira, cuando el billete costaba 1.80 liras. Él contaba lo sucedido. En la estación de autobús no encontré ninguna persona conocida que me prestara para pagar el billete de Benevento a Pietrelcina. Confiando en la providencia de Dios, subí al autobús y tomé sitio en uno de los últimos lugares para poder hablar con el cobrador y asegurarle que pagaría el porte a la llegada. A mi costado tomó lugar un hombre grande, de bello aspecto. Tenía consigo una maletita nueva, y la apoyó sobre sus rodillas. Partió el autobús, y el cobrador se iba acercando a mi puesto. El señor que estaba sentado a mi lado sacó de su maletín un termo y un vaso, echando en el vaso café con leche, bien caliente. Me lo ofreció, pero agradeciéndoselo, traté de no aceptar. Dada su insistencia, acepté mientras él se servía para beber en el vaso del mismo termo. En ese momento llegó el cobrador y nos preguntó a dónde íbamos. Todavía no había abierto yo la boca cuando el cobrador me dijo: «Militar, su billete a Pietrelcina ya ha sido pagado». Yo pensé: ¿quién lo habrá pagado? Y le agradecí a Dios por aquel que había hecho esa buena obra. Por fin llegamos a Pietrelcina. Varios pasajeros bajaron, y también bajó antes que yo el señor que estaba a mi lado. Cuando me doy la vuelta para saludarlo y agradecerle, no lo vi más. Había desaparecido como por un encanto. Caminando, me volví varias veces en todas las direcciones, pero no lo vi más. El padre Pío contaba muchas veces este suceso a sus hermanos, reconociendo que aquel joven había sido su ángel de la guardia. La Iglesia y el Papa. El padre Pío no consentía que en su presencia se hablara mal de las autoridades de la Iglesia. Amaba a la Iglesia como a una madre y se ofrecía por ella. El padre Rafael manifestó el 9 de julio de 1931, cuando el Papa dirigió una carta a los obispos con ocasión de la persecución fascista contra la Iglesia. El padre Pío declaró: «El Papa está a salvo, porque hay almas que se han ofrecido como víctimas por la Iglesia». No dijo más, pero con seguridad una de ellas era él mismo. Cada día, el padre Pío ofrecía la vida por la Iglesia y por el Papa. En 1954 llegó una carta al convento de parte del Papa Pío XII, agradeciendo que el padre Pío rezara por su salud y enviándole la bendición apostólica. El padre Pío se había ofrecido por la salud del Papa. En febrero de 1952, el mismo Papa Pío XII había pedido que el padre Pío celebrara una misa según una intención suya especial, reconociendo de alguna manera la santidad del padre Pío. También se ofreció el padre Pío por la salud de Juan XXIII y Pablo VI. Tenía mucho respeto por los obispos y se arrodillaba a besarles la mano, pidiéndoles su bendición. Incluso cuando se le comunicó la muerte de Monseñor Gagliardi, que tanto lo había hecho sufrir, le respondió: «Mañana celebraré la misa por él». A la muerte del Papa Pío XII, el padre Pío sufrió varios días de una otitis dolorosa y tuvo que dejar de confesar durante 2 días. Pero el Señor le hizo ver al Papa en el cielo, ante la elección del nuevo Papa Juan XXIII. El padre Pío se alegró y rezó por él. Un día, ante la disposición del Santo Oficio, en 1923, un religioso manifestó de modo violento su desacuerdo ante él. Pero el padre Pío respondió con fuerza: «Nosotros debemos respetar las decisiones de la Iglesia. Si el Santo Oficio ha decretado estas cosas, es para evitar el fanatismo que tanto nos fastidia a todos. Nosotros debemos callar y sufrir». Al único papa que conoció personalmente fue a Benedicto XV, de 1914 a 1922. Fue a Lila, Roma, del 16 al 23 de mayo de 1917, para acompañar a su hermana Graciela, que entraba como religiosa de Santa Brígida. En 1921, este papa le decía a Fernando Damiano, vicario general de Salta: «El padre Pío es uno de esos hombres que Dios manda de vez en cuando al mundo para convertir a los hombres». El Papa Pío XI, de 1922 a 1939, en una primera etapa no estaba muy convencido de su santidad ante tantas denuncias recibidas en su contra, pero a partir de 1933 se convirtió en su defensor
y mandó personalmente que le quitaran las restricciones en su ministerio. Pío XII, como hemos anotado, se encomendaba a sus oraciones. A Francesco Messina, el autor del famoso Via Crucis de San Giovanni Rotondo, el Papa Pío XII le dijo en una audiencia privada: "El Padre Pío es un santo".